Pues hola, muy buenos días a todas y todos. Os damos la bienvenida a la rueda de prensa convocada para anunciar el segundo Congreso Científico Internacional Cannabis Sativa. Este congreso lleva por subtítulo Aportaciones de la sociedad civil y los expertos a la subcomisión de cannabis del Parlamento y está coorganizado por tres organizaciones. La primera es el Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis, que hoy está representado por mi compañera Noemí Sánchez, y aparte la Fundación ICERS y la Unidad de Políticas de Drogas de la Universidad Autónoma de Barcelona, que yo representaré las dos organizaciones hoy. El congreso es el próximo día 11 de abril, de 9:30 de la mañana a 21 horas. Para esta rueda de prensa vamos a tener tres momentos. Primero, inicialmente, yo voy a exponer el contexto en el que se desarrolla esta propuesta de congreso para analizar un poquito pues, sus motivaciones, sus direcciones y un poco cómo se conjuga con todo lo que está sucediendo a nivel sociopolítico en el Estado español. Después le pasaré la palabra a Noemí, que ella nos hablará más en detalle sobre cómo se ha compuesto y cómo se va a desarrollar toda la jornada del día 11 en cuanto a mesas, debates, ponentes y organizaciones participantes. Y al final os pasaremos la palabra por si hay preguntas o dudas a resolver. Entonces, en este sentido, voy a empezar yo directo y luego te paso, Noemí, la palabra muy rápidamente para dar una visión de conjunto de qué es lo que está sucediendo y, como decía, pues sobre qué se yergue esta propuesta de congreso científico. Y lo haré como separando en dos ámbitos. Primero es el ámbito político, porque sin duda este congreso es una reacción a los movimientos que están habiendo en el Congreso español últimamente, que podríamos distinguir entre dos líneas de acción, ¿no? Por un lado, hay las tres propuestas de ley integral, bueno, había a final de año las tres propuestas de regulación integral del mercado del cannabis, que como sabéis estaban propuestas por Más País, por Esquerra Republicana y por Podemos. De estas tres propuestas, dos ya no están en la picota, porque una no se aceptó a debate, y la de Más País, y la segunda, la de Esquerra Republicana, no va a ser presentada en esta legislatura, con lo que por ahora solo queda viva la ley de Podemos, aunque sabemos que está de alguna forma pospuesta a que acabe el debate sobre el cannabis medicinal, que es lo que de alguna forma vamos a abordar ahora. Está pospuesta precisamente por indicación del Partido Socialista, que según han repetido sus representantes, no quieren mezclar los debates, o sea, de alguna forma quieren dar prioridad a que se desarrolle el debate en la comisión sobre cannabis medicinal, que ahora hablaré, para luego poder hablar la cuestión de la regulación integral. No sabemos si esto es un pacto, digamos, político o es una excusa, digamos, para seguir eternizando este necesario debate sobre la regulación integral, pero digamos que en términos de oportunidad, hoy la oportunidad la tenemos en este espacio de reflexión que ha abierto la subcomisión, que es donde justamente queremos incidir aportando todo el conocimiento en las conclusiones de nuestro evento. Bien, ¿qué es esta subcomisión? Pues como sabéis, desde hace unos meses, dentro de esta legislatura, el Partido Socialista impulsó o certificó la posibilidad de que hubiera este espacio por primera vez en la joven historia de la democracia española, ¿no? En los 40 años de recorrido, digamos que estamos en el momento histórico que más relevancia o más calado ha tenido la reflexión sobre el cannabis medicinal en nuestro Congreso. Esto es por medio de esta subcomisión dentro de la Comisión de Sanidad, que ya está abierta, de la cual han habido 3 sesiones, la última fue precisamente ayer, donde todos los partidos han convocado expertos pues, para hacer una panorámica de lo que está sucediendo a nivel internacional en cuanto a regulación y poder tomar unas conclusiones o votar unas conclusiones como subcomisión, como conjunto al final de ello, que deberían servir para instruir al gobierno para hacer una regulación en uno u otro sentido. De esto también hablaremos ahora. Dentro de esta subcomisión han habido tres sesiones. En una de ellas pudo participar José Carlos Bouso, de la Fundación ICERS. De alguna forma es una de las 3 o 4 voces dentro de las 20 convocadas que creemos que va a dar un criterio más basado pues, en la evidencia científica y en los derechos humanos, que justamente son algunos de los valores que sostenemos todas las agrupaciones que estamos promoviendo este congreso.
También la compañera que me acompaña hoy, Noemí, va a participar en el Congreso y habrá algunos representantes más de la sociedad civil que vemos con mucha esperanza pues, todas estas aportaciones que queremos sincronizar de alguna forma con todo este debate que estamos proponiendo. Sí que para, digamos, si tenemos un juicio sobre lo que ha pasado por ahora en la subcomisión, vemos que las tintas están más cargadas hacia el lado del riesgo, del daño, del abuso del cannabis, vemos que los expertos a veces confunden un poco el mundo del uso medicinal del mundo del uso adulto, quizá de forma intencionada, quizá pues con algunos sesgos prohibicionistas todavía, ¿no? Porque sabemos que esta sombra de la prohibición persigue a las instituciones y será difícil salir de ahí. Justamente nosotros estamos por ese cambio. Y es en el contexto de este debate político donde hacemos este congreso científico, donde se van a recoger voces que van a complementar las que hay dentro de la subcomisión o van a ampliar algunos de los conceptos que ahí quizá pues, pasan más desapercibidos, y lo haremos pues, aportando todas estas actas, como he dicho, del Congreso. Por otro lado, si dejamos la parte política, lo que está sucediendo, los fuegos artificiales que tenemos en el Congreso español por ahora, aunque nos tenemos que agarrar a ellos, de alguna forma ya también tenemos un recorrido como para juzgar las posibilidades reales de que esto acabe en una regulación que satisfaga las demandas de la sociedad civil. De ello hablaremos en el Congreso, pero en la parte social, más allá de lo que sucede bajo las luces del Congreso o el espacio más mediático, hay una realidad social de la cual parte justamente las propuestas y las organizaciones que están detrás de este Congreso, que muy rápidamente, por resumir, tiene 4 frentes abiertos que no conjugan muy bien con este debate que hay en el Congreso. Primero es una gran represión por parte de la Fiscalía a todas las personas que representan el movimiento de los clubes sociales de cannabis, unas peticiones de prisión muy elevadas y una dirección claramente puesta para chafar este movimiento social y no para regularlo, que nos preocupa sobremanera y que tenemos miedo de que esta subcomisión medicinal también deje de lado un poco este debate, bajo el cual no solo es un debate, es una realidad donde hay muchas personas entrando en cárcel, algo que no había sucedido hasta el momento después de 20 años de recorrido de movimiento canábico en el Estado español, un modelo que justamente está siendo de inspiración para otros países que sí que están entrando en la senda de la regulación, como puede ser hace ya 9 años Uruguay, donde se regularon los clubes canábicos, donde puede ser Malta, que este verano pasado regularon los clubes canábicos. Esto hace bueno ese dicho de que uno no es profeta en su tierra y lo vemos con mucha preocupación, pues que se esté regulando fuera algo que aquí se está denigrando o se está reprimiendo sobremanera. No solo esta represión viene del ámbito estatal a través de la Fiscalía, sino que estamos viendo en municipios como Barcelona que en el ámbito local también está habiendo mucha presión sobre los clubes, sobre el modelo, casi asfixiando la posibilidad de pervivir, y también lo vemos en algunas zonas de Andalucía u otras zonas de España donde hay una presión local totalmente injusta y desmesurada. Otro ámbito del que hablaremos seguramente en el Congreso también, aunque no es el foco especial, pero es qué está pasando con la cuestión del cáñamo, del cultivo de marihuana no psicoactiva y toda la cuestión del CBD, porque también tenemos personas represaliadas, situaciones muy injustas dependiendo del territorio del estado donde se encuentre uno. Es decir, hay un nudo en términos también de desarrollo social y empresarial en cuanto a esta faceta del cannabis industrial. Y por último, lo que nos incomoda más probablemente es que a pesar de toda esta negación de esta realidad social, el gobierno va concediendo licencias a algunas empresas pues, para que cultiven cannabis medicinal en el territorio español, creando esta disociación, ¿no?, entre la realidad social y la realidad empresarial, donde estas empresas pueden vender a Alemania u otros países que tienen programas de acceso. Incluso también hemos visto por algunos informes del observatorio pues que se está vendiendo al mercado del cannabis recreativo. Es decir, hay muchas incongruencias y mucha menos fiscalización en ese ámbito empresarial que no en el ámbito social, y eso nos preocupa muchísimo, ¿no? Entonces, ante toda esta situación tan compleja
ante todas estas injusticias, entre esta falta de una mirada progresista y de justicia social en el Estado español, hacemos esta propuesta del Congreso, segundo Congreso Científico Internacional Cannabis Sativa, y a la vez también tratamos de incorporar un seguido de otras luchas, reivindicaciones o plataformas de acción que vienen también operando en este contexto, como podrían ser la lucha por derogar la ley Mordaza y todas las sanciones absolutamente desproporcionadas hacia las personas consumidoras de drogas, la campaña Cannabis Legal, hashtag Cannabis Legal, que también trata de incidir en la percepción social de lo que está pasando sobre el debate médico en España, el hashtag Cannabis Ya, que también es una propuesta de diferentes organizaciones para promover una ley en la dirección que hemos apuntado, y por último, vendrá a continuación de nuestro congreso, pero la propia Marcha Mundial de la Marihuana, que es el momento donde todo el movimiento canábico pues, se aúna y en Madrid visibiliza pues, toda esta necesidad de una regulación que será el 7 de mayo. Digamos que de alguna forma todo esto está enlazado, hay un hilo conductor entre lo que está pasando en el Congreso, entre lo que pasa en la subcomisión, entre todas estas luchas sociales para avanzar hacia unas políticas más justas y eficaces, y ante una mirada también más científica y de derechos en concretamente el ámbito del cannabis medicinal, que es justamente pues, lo que motiva este congreso, que ahora mi compañera Noemí os podrá dar más detalles sobre cómo se configura y quién participa en él. Por mi parte, nada más. Si queréis, hablamos en la parte de las preguntas. Muchas gracias por la asistencia y esperamos contar con vosotros. Noemí, cuando quieras. Muchas gracias, Óscar. Bueno, muchas gracias a todas las personas que habéis asistido a esta rueda de prensa. Y bueno, como ya ha comentado mi compañero, este congreso tiene una finalidad de ampliar y aportar a esa subcomisión de cannabis medicinal que está ahora ya en curso, ya que podemos ver que bueno, quedan muchas voces por ser oídas, quedan muchas experiencias por ser recogidas, y pensamos que esta era una buena forma de aportar un poco más de conocimiento y de saber para crear una ley que ampare a las personas usuarias de una forma que abogue, como ha dicho también Óscar, por la justicia social y por los derechos humanos. Y bien, como os decíamos, este congreso parte del Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis, de la Fundación ICERS y de la Unidad de Política de Drogas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero también colaboran la Fundación Daya, CONFAC, Unión de Pacientes por la Regulación de Cannabis, Terapéuticas Hierbas Castelló, MUS, Fundación Cibio, CATFAC, ENCOD, la Sociedad de Enfermería, de Cannabinología, la Sociedad Española de Endocannabinología, RDR Cannabis, FAT, Energy Control, Medicineras, Calapa Clinic, Green Nurse y Episteme. Como veis, muchas organizaciones que no han sido invitadas ni han sido representadas en esta subcomisión. Entonces, yo os voy a desvelar el programa, que como vais a ver es muy nutrido y muy rico, muy interesante, por lo menos en mi opinión. Primeramente haremos la inauguración, pero la primera mesa, tenemos una mesa de pacientes con Juan Manuel Rodríguez, con Javier Mirabete de Terapéuticas Hierbas Castellón, Juan Manuel es de Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis, y tendremos también un testimonio seleccionado, porque no lo he comentado, pero todavía tenemos abierta la llamada para los abstracts, comunicaciones y también testimonios de pacientes y personas usuarias de cannabis medicinal que quieran participar en este congreso. En la segunda mesa tendremos a Juan Carlos Usó, historiador, hablando de cannabis como una planta medicinal de uso tradicional. Juan Carlos Usó, no sé, supongo que lo conoceréis, una larga trayectoria como historiador, y bueno, tendremos el placer de que nos hable de esta planta como ese uso tradicional, porque ya se ha hablado también en esta subcomisión de que parece que estemos regulando un medicamento, pero en realidad estamos regulando el uso también de una planta. En la luego siguiente mesa tendremos al compañero Kensi Riboulet hablando de la reclasificación en la ONU y del informe de la JIFE. Él pertenece al grupo FAT,
que es For Alternative Approaches to Addiction, Think and Do Tank. Y bueno, él ha estado participando también con el observatorio en diferentes informes, en el ajuste de esta futura regulación también a esa famosa Agenda 2030, en el que tenemos esos 17 objetivos para tener un mundo un poquito más sostenible. Si esta regulación no la hacemos también acorde a estos objetivos, pues vamos a ir un poquito mal también. La siguiente mesa lo que tendremos es el informe de autocultivo seguro de cannabis medicinal de Elizabeth Earhart. Esto es muy importante porque si abogamos por diferentes vías de uso de cannabis medicinal, es importante recoger el autocultivo. Es una medida que también horizontaliza mucho, empodera mucho a las personas y aporta esa seguridad a la persona también usuaria de cannabis medicinal hasta ahora, y esperamos que también en el futuro, de poder adquirir su cannabis a coste mínimo, kilómetro cero y con una seguridad mayor, por ejemplo, que en la calle o en otros medios. Con este informe podremos ver esas formas de autocultivo medicinal de una forma segura también para las personas usuarias. La siguiente mesa, quien hablará es programa RDR Cannabis y se hablará de la reducción de riesgos en salud pública en el entorno de los clubes sociales de cannabis. Aquí a cargo de esta mesa estará mi querida Mireia Ambrós, de la organización Episteme, que es una organización que se construye en Barcelona como una agrupación de personas que realizan investigación, que están especializados en la intervención social. La siguiente mesa tendremos también, todos son mis queridos, lo voy a decir repetidamente, pero también mi querida Mireia Ventura, hablando de reducción de riesgos en el cannabis medicinal. Ella viene de Energy Control. No sé si Energy Control siquiera necesita una presentación, pero ya sabemos que es una organización que lleva, si no me equivoco, 22 años trabajando en el Estado español y con una trayectoria impecable en el trabajo de reducción de riesgos. La siguiente mesa que tendremos es respecto al uso de cannabis en mujeres como estrategia me sale que estamos quedándonos sin tiempo, chicos. La siguiente mesa que tendremos es el uso de cannabis en mujeres como estrategia de reducción de daños. Esto es un tema que está empezando a surgir y de hecho se ha generado un documental al respecto. En esta mesa hablará Aura Roig de Medicineras. Medicineras es un proyecto interesantísimo que parte ahí en Barcelona, que son entornos de acogimiento, no sé cómo decirlo en castellano, de cobijo. De cobijo, gracias. Entornos de cobijo principalmente para mujeres que están en estas situaciones de exclusión social, que están en la calle, con usos de drogas, prostituidas. Y bien, aquí es una estrategia bastante, no es novedosa, pero sí podemos decir, es escandalosa, porque mucha gente parece que se sorprende, ¿no? Vas a usar una droga para reducir daños en el uso de otra droga. Bueno, lo estamos haciendo hasta ahora con la metadona y tampoco ha parecido nada demasiado loco. Y bueno, se ha visto que mediante el uso de cannabis podemos ayudar mucho a las personas que realizan un uso de sustancias que causan más daño a la salud y pueden regular mejor sus usos y bueno, tener una calidad de vida mejor. Así que esta mesa es muy, muy interesante también. La siguiente mesa que tendremos será Enfermería y Ley del Cannabis Medicinal con Gemma Martínez, que es de la Sociedad Científica Española de Enfermería y Cannabis. La siguiente mesa previa a las comunicaciones y al descanso será una mesa de médicos y médicas. Tendremos a Mario Land, que es de la Sociedad de Endocannabinología, Eliot Ramírez, de Green Nurse, de Panamá, Diego Cruz, de la Fundación Daya, de Chile,
Celeste Romero de Argentina y Paola Pineda de Colombia. Como veis, es una mesa bastante internacional en la que podremos ver esas experiencias de otros países que tanto se reclamaba en esta subcomisión. Siguiente a esta mesa tendremos las comunicaciones que se presenten a este congreso. Como ya os he comentado, todavía está abierto el plazo para los abstracts o los testimonios. Y tras el descanso tendremos una mesa en la que hablaremos de la experiencia latinoamericana. En esta mesa tendremos al doctor Marcelo Morante, que es de ReproCan, Argentina. Disculpad, no sé si os suena ReproCan, pero esto es una base de datos que fue diseñada para poder registrar a las personas que cumplan las condiciones o los criterios necesarios para acceder a ese cultivo de cannabis medicinal, con fines de ese tratamiento, y ya sea terapéutico, medicinal o paliativo para el dolor. En esta misma mesa también tendremos a Ana María Gazmuri, que es diputada de Chile, a Milton Romaní, exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, y todavía tenemos por confirmar algunas mesas de algunos ponentes de Colombia o Perú. La siguiente mesa que tendremos, lo que hablaremos es de la autorregulación de farmaindustria y transparencia, una mesa también bastante interesante con Eva Belmonte de la Fundación Cibio. Conocéis la Fundación Cibio, dedicada a la transparencia en todos los organismos oficiales y a todo este tipo de situaciones. O sea que aquí se podrá hablar y se podrá aprender sobre todas estas medidas de transparencia que se deberían adoptar en el Estado español, que hasta ahora ya sabemos que el tema de las licencias en el cultivo de cannabis ha estado un poco opaca. La siguiente mesa es una mesa yo creo que muy emotiva y muy bonita, que es una mesa en homenaje al doctor Joan Parés, en la que hablaremos de cannabis medicinal y los clubes sociales de cannabis. Aquí tendremos a mi compañera y amiga Patricia Miguet de CONFAC y de CATFAC, a mi compañero Óscar Parés y a Ana Fuera de ENCOD. Tres personas maravillosas y muy formadas para poder hablar de este tema. Y la siguiente mesa que tenemos al doctor Juan José Ramírez y a Fran Azorín, que es compañero del Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis, en el que se hablará de drogotest y usuarios medicinales. Algo que también es muy importante y hay que tener en cuenta, dado que hasta ahora lo que tenemos en el Estado español es que la mera presencia en el organismo de la molécula, bueno, de hecho del metabolito de THC, es un indicio de delito. ¿Qué pasaría con estas personas en esta futura regulación de cannabis medicinal que queremos conducir y tomar nuestras medicinas? Es bastante importante también. La siguiente mesa que tenemos es de encuestas relacionadas con cannabis y usuarios medicinales. Aquí tenemos a mi compañero doctor Antonio Cervero del Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis y a Sandra López de la Sociedad Científica Española de Enfermería y Cannabis. Ambas personas están relacionadas con sendas encuestas que se están llevando a cabo, se han llevado a cabo en el Estado español respecto a ese uso medicinal de la cannabis. Respecto a la encuesta de la que hablará Antonio Cervero, es la encuesta cannabis, que todavía tenéis a vuestra disposición, ya quedará poco tiempo para que la cerremos, pero en ella podéis opinar no solo sobre una ley que se propuso desde el Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis para la regulación del cannabis, sino también recogemos datos sobre usos medicinales, sobre motivaciones de consumo y demás. Se te acaba de desconectar el audio, revísalo. Nada, Sí, un minuto. me ha dicho está silenciada. Vale. Y bien, lo que decíamos, estas encuestas recogen datos que no tenemos en el Estado español, dado que al ser una sustancia controlada no disponemos de datos
de las personas que realizan este uso medicinal, cosa que nos ilustrarán estas encuestas. Y ya acabando, tenemos una mesa muy interesante también, porque cuando hablamos de cannabis medicinal no debemos de olvidar a nuestros peludos compañeros, y hablaremos de cannabis medicinal y veterinaria con Alejandra Alzate. Hasta ahora, de hecho, en veterinaria se está utilizando de una forma mucho más abierta que lo que se utiliza en medicina. De hecho, existen piensos con CBD para perros epilépticos, existen tratamientos, y es un hecho bastante interesante y a tener en cuenta. Y ya por último, la última mesa, recogeremos ese debate, esas dudas que existen sobre qué va a ocurrir con esta ley de cannabis medicinal. ¿Va a ser una ley o va a ser un reglamento? Entonces, en esta mesa tendremos a César García Vidal Escola, del Grupo Motor de Unión del Sector del Grow, que es el MUSG, y también tendremos a Marta de Luxán, del Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis, que nos va a actualizar también sobre el informe de CBD. No sé si conocéis, el Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis generó un informe sobre CBD y toda la industria relacionada, que lo tenéis disponible en nuestra web. Y aquí Marta nos hablará de esta actualización de dicho informe. Y Héctor Brotons, también compañero del Observatorio Europeo, nos hablará de la actualización de la Ley de Cannabis Medicinal y Terapéutico que propusimos desde el Observatorio en el año 2019. Tenemos el libro depositado en el Congreso, en la Biblioteca del Congreso y demás. Y ya para finalizar, acabaremos con las conclusiones de mi querido compañero Jorge Bergúa, también del Observatorio, de Mary Peña, de la Sociedad de Endocannabinología y de Calapa Clinic, Nicolás Dormal, de Fundación Daya, y aquí una servidora del Observatorio. Y bueno, como ya ha dicho Óscar, pero quiero reiterar, este congreso también participa en las campañas de cannabis legal, que parte de la Fundación ICERS, y es una campaña pues, en la que toda aquella persona que quiera participar puede aportar su vídeo hablando de su experiencia con el cannabis medicinal y con esa vida, esa calidad de vida que se obtiene. Y también participamos en Marihuana en Marcha,